¿qué es la Navidad? ¿O qué nos habla la Navidad? Y en esta época es importante entenderlo porque es algo que a veces hay un poquito de confusión, pero qué bueno que la misma Biblia nos puede dar una luz y nos puede enseñar lo que la palabra habla sobre este tema de la Navidad. Y para ello quiero que leamos Lucas, usted que tiene ahí en su Biblia, capítulo 2, verso del 25 al 33, y leemos la versión Reina Valera, la palabra, y la leemos en el nombre del Padre, el Hijo y el poder del Espíritu Santo. Y quiero que lea conmigo. Dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón, y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él, y le había sido revelada por el Espíritu Santo, que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Versículo 27. Y movido por el Espíritu vino al templo, y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él, dice, conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo: Ahora, Señor, despide a tu siervo en paz conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, mire qué bonito, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para la revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel. Subraya ahí en su Biblia ese versículo clave. Y José y su madre estaban maravillados de todo lo que se decía de él. Mira que la palabra es tan clara sobre el tema de qué nos habla la Navidad. Verdaderamente la Navidad es algo sobre lo cual se habla mucho, pero también lo cual se dicen muchas cosas, muchos conceptos, muchas opiniones, pero no podemos negar que muchas personas hablan incluso hasta mal de la Navidad, llamándola una celebración pagana, una fiesta mundana. Y verdaderamente, al ver la forma como el mundo celebra la Navidad, enfocados en lo material, en los regalos, en la comida, en estrenar ropa, etcétera, etcétera, parecería que le dicen las personas sobre la Navidad tienen mucha razón. Pero algo que debemos saber es que el texto que acabamos de leer nos muestra las palabras maravillosas que un anciano llamado Simeón habló sobre este niño que había nacido en Belén. Y esas palabras que declaran que Jesús vino a nacer en este mundo con dos propósitos. Y ahí lo podemos ver en el versículo, cuando habla en el versículo 32. Luz para la revelación para los gentiles y la gloria de tu pueblo de Israel. Entonces aquí podemos analizar que eso es lo que vino a hacer el Señor. Dos propósitos: para hacer luz a todos los gentiles, a todo aquel que no conoce de Cristo, y gloria para el pueblo de Israel. Entonces el texto nos dice que María y José se maravillaron de todo lo que se decía de Jesús. Y seguramente hoy en día también se maravillarían de todo lo que también se está hablando de él. Pero algo que me llama la atención es que la gente debe saber que nosotros, como hijos de Dios, ¿qué dice la palabra del Señor? Y sabemos que este nacimiento de su Hijo es por eso que un día nos vamos a enfocar sobre todo lo que dice la Navidad, pero también debemos saber y reflexionar sobre la Navidad. Sí, nos dice, ¿qué nos dice a nosotros la palabra? Y por eso quiero responderte con base a lo que la palabra de Dios. Y quiero que usted entienda que la Navidad, lo primero que debemos entender es que nos habla del amor del Padre Celestial. Diga ahí conmigo, escríbalo. La Navidad nos habla del amor del Padre Celestial. Y un versículo tan conocido como Juan capítulo 3, verso 16. De tal manera amó Dios al mundo, dice acá, porque ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces lo primero que debemos saber, amada iglesia, usted que me escucha, es que la Navidad es una historia de amor. Una historia de amor incondicional donde Dios quiere salvar a la humanidad y por causa de su amor entregó a su propio Hijo. Para nosotros, ¿quiénes? Los pecadores. Un amor tan grande, un amor que fue capaz de enviar a este mundo lleno de pecado y de maldad a su único Hijo para salvarnos de la condenación. Por eso es tan importante que usted entienda que el amor del Padre es infinito. Y es tan grande ese amor que quiso salvar a la humanidad. Y eso es lo que deberíamos recordar en esta fecha de Navidad. Lastimosamente muchas personas no comprenden esto. Y en esta época se sentirán incluso tristes, deprimidos, pensando que nadie les ama. Pues no recibirán de pronto un regalo, porque nadie los visitará, o porque no podrán viajar, o no podrán comprar juguetes o ropa nueva para su estreno, para ellos, incluso hasta para sus propios hijos.
pues no comprenden que la máxima muestra de amor de Dios para ellos no es la cena, no es el estreno, no es lo material, no es el dinero. Se llama la persona más importante de nuestra vida, Jesucristo. Él es el centro en esta época donde usted y yo debemos enfocarnos. Hablar de Jesús, entender el amor de Cristo y recordar todo lo que Jesús tiene para cada uno de nosotros y lo que nuestro Padre Celestial hizo por causa de la humanidad, por amor y por misericordia. Lo segundo que usted debe saber es que la Navidad nos habla del amor de Jesús. Y quiero que usted mire ahí en la segunda carta a los Corintios, cuando Pablo habla en el capítulo 8, verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. Entonces mira que lo segundo es que Dios entiende algo y que usted también debe saberlo, que la Navidad nos habla del amor de Jesús. La Navidad no solamente nos habla del amor del Padre Celestial para con nosotros, también nos habla del amor de su Hijo, de Jesucristo, para cada uno de nosotros. Generalmente en esta época siempre se habla del pesebre en el cual fue puesto Jesús cuando nació, y ese pesebre que es símbolo de pobreza, de humildad, pero no se nos olvida hablar del trono de la gloria, se nos olvida hablar de la majestad y el poder del Hijo de Dios que tuvo que dejar para cumplir el propósito redentor. No tuvo que doblegar su voluntad para cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Y él entendió que lo que venía a hacer era por causa del amor a la humanidad. Jesús, siendo rico, se hizo pobre para enriquecernos a nosotros, haciéndonos hijos de Dios por medio de la salvación que Él vino a darnos. Es por eso, amada iglesia, que toda persona, no importa cuál sea su condición social, económica, académica o qué estatus usted tenga o qué quiera hacer usted en su vida, debe saber que usted y yo hacemos parte del reino de los cielos y que tiene que volverse pobre de espíritu para reconocer su condición y así poder recibir la salvación. Y me llama la atención lo que Mateo 5:3 dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Quiero que usted diga ahí un fuerte amén. Para cada uno de nosotros debe entenderse este principio, que es un llamado a reflexionar en todo lo que nuestro Señor Jesucristo dejó por amor a nosotros y preguntarnos este interrogante: ¿qué estoy dispuesto yo a dejar por amor al Señor? ¿Qué está dispuesto usted a dejar por causa del amor de Dios? Lo tercero que usted debe tener claro, amada iglesia, es que la Navidad nos habla del ejemplo de humildad, de obediencia y de sometimiento de José y de María. Mire lo que la palabra nos enseña en Mateo, capítulo 1, verso 19 al 24, sobre qué interesante esta historia, el nacimiento de Jesús. Así fue como nació Jesús, el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que vivieran juntos se supo que ella estaba embarazada. José era un hombre bueno y obediente a la ley de Dios. Como no quería acusar a María delante de todo el pueblo, decidió romper en secreto el compromiso. Mientras pensaba en todo esto, un ángel de Dios se le apareció en un sueño y le dijo: José, no tengas miedo de casarte con María. El Espíritu Santo fue quien hizo que ella quedara embarazada. Versículo 21. Cuando nazca el niño lo llamarás Jesús. Él va a salvar a su pueblo del castigo que merece por sus pecados. Cuando José despertó, obedeció al ángel de Dios y se casó con María, pero no durmieron juntos como esposos antes de que naciera el niño. Y cuando éste nació, escuche bien, José le puso por nombre Jesús. Todo esto sucede para que se cumpliera lo que Dios había dicho por medio del profeta Isaías. En el tercer punto, José y María eran dos jóvenes que tenían planes para su vida. Tenían planes para su próxima boda, tenían planes para su vida juntos. Seguramente, me imagino yo, estarían planeando los nombres de sus hijos, cuántos querían tener. Es normal dentro de un matrimonio. Lo que ellos no sabían era que, escuche bien, habían otros planes. De que Dios tenía otros planes para ellos, convertirse en los padres terrenales del Hijo de Dios. Es algo sorprendente, algo maravilloso, incluso un privilegio que Dios les había encomendado esa tarea.
A pesar de que la voluntad de Dios para ellos cambiaba por completo sus planes y sus proyectos, ellos no se enojaron contra Dios, ellos no se resintieron, no pusieron incluso resistencia, ellos no murmuraron, sino que ellos, ¿qué dice la palabra? Que obedecieron la voluntad de Dios. Ellos se sometieron con humildad y con obediencia a los planes del Señor. Por eso María reconoció que ella era una sierva que debía obedecer al Señor, y José reconocía que aunque muchas veces no comprendamos los planes de nuestro Dios, nosotros siempre debemos someternos a ellos para que sus propósitos se puedan cumplir en nuestra vida. Al igual que en la vida de José y de María, nosotros también tenemos que comprender que Dios puede cambiar nuestros planes, pues nuestra vida le pertenece a Él, y porque Él siempre tiene planes mejores para nosotros. Recuerde que Juan dijo que separado de Dios nada podemos hacer. Y el mismo salmista en el capítulo 139, verso 17 dice: cuán preciosos, oh Dios, me son tus pensamientos, cuán inmensa es la suma de ellos. ¿Cuánto dicen amén? Entonces mire qué interesante que aquí podemos ver de que en este punto es ver la humildad de ellos, ver la obediencia de ellos a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y es lo que el Señor quiere en esta Navidad, que usted haga lo mismo y sea obediente a lo que la palabra de Dios nos dice. El cuarto punto es que la Navidad nos recuerda que nuestra alegría no depende de una época, sino de la presencia de Cristo en nuestra vida. Lucas capítulo 2, verso del 10 al 11 en la versión NBI dice: pero el ángel les dijo: no tengan miedo, miren que les traigo buenas noticias que serán motivo de mucha alegría para todo el pueblo. Hoy les ha nacido en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Para el mundo, amada iglesia, la época de Navidad es un tiempo de mucha alegría, ¿sí? Por los adornos, por los regalos, por las celebraciones, por la cena, por el dinero que reciben, por las primas, por todo lo que usted sabe. Pero el problema de las épocas es que terminan. Las épocas pasan, las épocas tienen su fin, ¿sí? Cuando pasa la época navideña, ¿qué es lo que una vez encuentra? Muchas personas que se sienten primero endeudadas. Comienzan un nuevo año en deudas por todo lo que gastaron. También se sienten tristes, ansiosos, deprimidos, pues el dinero se acaba. Las fiestas terminan, el arreglo que usted sacó se guarda para el siguiente año. Pero para los que tenemos a Cristo en nuestro corazón, nuestra alegría y nuestro gozo no depende de una época, sino de su presencia en nuestra vida. Pues Jesús ya no está en el pesebre, sino que mora en nuestro corazón. Yo digo a eso, aleluya, gloria a Dios, porque usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Usted y yo hacemos parte del reino de Dios, y el gozo es permanente. El gozo del Señor es mi fortaleza, por causa de tener a Cristo en nuestro corazón, por causa de ser sus hijos, por causa de obedecer su palabra, por causa de que el Señor toma el control de mi vida. Es que yo me gozo en el nombre de Jesús, a pesar de las situaciones o problemas que puedan presentarse en nuestra propia vida. ¿Cuánto dicen amén a eso? Lo creo, lo recibo en el nombre de Cristo Jesús. El quinto punto es: la Navidad nos recuerda que para nuestro Dios no hay nada imposible. Lucas, capítulo 1 de Lucas, versículo del 30 al 37 en la NBI dice: no tengas miedo, María, Dios te ha concedido su favor. Y le dijo el ángel: quedarás encinta y darás a luz a un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarás el Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David, y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Amén. ¿Cómo podrá suceder esto?, le preguntó María al ángel: puesto que soy virgen. Versículo 35. El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer le llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez. De hecho, la que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Me gusta el versículo de Lucas 1:37, porque para Dios no hay nada imposible. El Señor visitó a María cuando leemos la historia y le dijo que sería la madre del Hijo de Dios.
Pero María se sorprendió, pues ¿cómo podría tener un hijo si ella era virgen? Primero, pero Dios le mostró a María que eso no era un impedimento para llevar a cabo su propósito. Segundo, pues ella, escuche bien, concebiría un hijo aún siendo virgen, pues sería por medio de una obra maravillosa, un milagro realizado por el Espíritu Santo. El embarazo de María siendo virgen y de Elizabeth siendo estéril son un recordatorio de nuestro Dios para cada uno de nosotros de que lo que es imposible para los hombres es posible para nuestro Dios y que no hay nada que sea difícil para el Señor. Recuerda, un milagro no tiene explicación. El cómo lo hará, eso le corresponde a nuestro Dios amado. Pero usted y yo debemos entender que aquí la palabra nos está enseñando que nada, absolutamente nada será imposible para nuestro Dios amado, porque Él es el Todopoderoso, Él es el grandioso, Él es el majestuoso, Él tiene el poder para resucitar, el poder para dar vida, para dar abundancia a esos cuerpos que de pronto son estériles. El Señor hace milagros impresionantes y cuando Él determina algo, lo hará, y las promesas de Dios son en el sí y en el amén, y la última palabra la tiene nuestro Dios amado en Cristo Jesús. Amén y amén. El sexto punto es: la Navidad nos recuerda que para que los planes de Dios se cumplan en nuestra vida, tenemos que someter nuestra voluntad a la de Él. Lucas 1:38 dice: aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto, y el ángel la dejó. María escuchó al ángel, supo cuáles eran los planes y propósitos de Dios por medio de su vida para ser la madre del Hijo de Dios. Eran planes extraordinarios, escuche bien eso. Significaba participar en el plan de Dios para la redención. Pero María tenía la opción de negarse, de no aceptar el llamado de Dios para su vida. Pero ella con toda humildad doblegó su voluntad a la voluntad de Dios y reconoció que ella era una sierva y Él es el Señor. Qué bueno ese nivel de reverencia a Dios. Nosotros tenemos que saber, amada iglesia, que también para nuestra vida el Señor tiene propósitos y planes grandes, pero no los puede llevar a cabo si nosotros no nos rendimos nuestra voluntad a la de Él. Tenemos que reconocer que Dios quiere llevar a cabo sus planes que son más grandes que los nuestros por medio de nuestra vida, pero tenemos que ser humildes, y es algo que Dios demanda de nosotros, sus hijos, un espíritu humilde, enseñable, para comprender que es el Señor y que nosotros solamente somos sus siervos. Diga amén en el nombre de Jesús. Ahora, en este año, escúcheme bien, quiero ir cerrando el mensaje. En este año vale la pena que nosotros tomemos el ejemplo de María, que podamos rendir nuestra voluntad a la voluntad del Rey de Reyes y Señor de Señores. La Navidad es cuando Dios se hace hombre como nosotros y comparte nuestra pequeñez. Es cuando Jesús, el Rey de Gloria, deja su trono y participa en nuestra debilidad. Es cuando el Príncipe de Paz viene a mostrarnos cómo tenemos que vivir, dejándonos su ejemplo para que lo sigamos, tanto cuando nos sentimos fuertes como cuando nos sentimos débiles. Escúcheme bien, el milagro de la Navidad es el milagro de la encarnación. Esta palabra es un poco extraña para algunos. Significa que Dios se hizo hombre, una persona como nosotros, para unirse a nuestra realidad. Juan 1:14 dice la palabra: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Navidad no es un concepto. Navidad no es la celebración de una filosofía, ni una doctrina, ni siquiera de una teología. Navidad, escúcheme bien, es una persona. La gracia es una persona. La verdad es una persona. El camino es una persona. La vida es una persona. Es la persona de Jesucristo, la cual encontramos acceso a la salvación eterna y al amor infinito de nuestro Padre Celestial. El mes de diciembre, amada iglesia, es un mes lleno de festividades, la cual aumenta la presión en nosotros porque no ponemos a pensar en buscar regalos ideales para nuestra familia, para nuestros hijos, en fin. Pero también algunos empiezan a angustiarse con los ingredientes de la comida, en los gastos y muchas cosas más. Pero recordemos por un momento el nacimiento que cambió la historia, y eso se llama Jesucristo, que Él fue a traernos y a traernos la salvación a toda la humanidad.
Jesús es sinónimo de esperanza. Amén. Así que son tiempos llenos de locura. Pero entre tantas actividades es importante mantener la verdadera razón de lo que la palabra de Dios nos enseña con respecto a esta celebración, la cual consiste en que un niño de padres sencillos trajo consigo muchos regalos. El principal de ellos, la salvación eterna. Festejamos su nacimiento cuando vivimos sus enseñanzas y conservamos su legado. Jesús es sinónimo de esperanza. Esa esperanza llegó hace más de 2000 años. Quizás no será como los años anteriores, de pronto porque algún familiar ya no está contigo, pero puede dar la oportunidad a Jesús que haga cosas maravillosas en tu vida y en tu familia. Confía que vendrán tiempos mejores. Celebra hoy las bendiciones que conservas y que Dios te ha dado. Recuerda que esta época se trata sobre la esperanza. Dios cumplirá su propósito en tu vida. Dale gracias a Dios porque su mano no te dejó caer. Dale gracias a Dios por este año que está terminando y dale gracias a Dios por la esperanza en el que comienza, con una vida llena de salud, recargada de bendiciones del cielo para ti y para toda tu familia, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Quiero que hagamos una oración, repita conmigo, que es propicio al tema. Diga conmigo: Señor Jesús, he escuchado tu palabra y sé que es la verdad. Hoy te reconozco como el dueño de mi vida. He entendido qué es para mí la Navidad. He entendido lo que tu palabra nos enseña. Recordar el nacimiento de Cristo. Recordar que Él trajo la salvación a la humanidad. Por eso hoy te invito a mi corazón. Cambia mi vida. Anota mi nombre en el libro de la vida y no lo borres de él hasta el día de la redención. Jesús, te necesito. Lléname de tu presencia y de tu palabra y de tu conocimiento, y que esta época pueda disfrutarlo en familia, pero nunca olvidarnos que el centro de esta época eres tú, Jesús. Puede haber ocupaciones, actividades, en fin, pero he entendido en esta hora que lo que tú más quieres es que nosotros podamos hacer tu voluntad, que podamos dar esa reverencia y respeto a ti y entender, Señor, que tú lo que viniste a hacer fue a traer salvación a todos los pecadores. Por eso hoy te pido perdón por todos mis pecados y por todos mis errores. En Cristo Jesús, lávame y límpiame con tu sangre poderosa y hazme una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora quiero hacer una oración por ti. Padre, gracias por aquel que hizo esta oración de fe. Te bendigo en esta preciosa hora y declaro que por causa de esta oración hay salvación para ti y para toda tu casa. Y se cumple la promesa que dice: yo y mi casa le serviremos a Dios. Hoy declaro sobre tu vida cielos abiertos, el amor fraternal, el amor del Padre, que puedas sentir y experimentar la paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz y ese amor que no lo encontrarás en ningún lugar ni en ninguna persona, solamente en Jesucristo. Así que en esta hora el abrazo del Padre viene, que sana, que restaura, que limpia, que libera, que sana, que purifica, que hace lo que tiene que hacer en cada uno de los corazones y de las mentes de cada persona que me está oyendo en esta hora, en el nombre de Jesús. Que la unción del Espíritu Santo y la gloria de Dios te visite y que puedas disfrutar una excelente Navidad en familia, una feliz Navidad, y que el Señor haga en ti resplandecer la luz y que puedas ser un hijo obediente a su palabra y que puedas dejarte guiar por lo que la palabra de Dios nos ha enseñado, en el nombre de Jesús. Señor, gracias porque sabemos que Jesús es la esperanza y es lo que debemos hablar en esta época: la esperanza, el amor, la bondad y la misericordia, de que Dios nos ha sostenido este año y nos seguirá sosteniendo los próximos años en Cristo Jesús, y que el Señor cumplirá ese propósito divino en cada uno de nosotros, en el nombre de Cristo Jesús. Lo creemos, lo profetizamos, sellamos esta oración y declarando, Señor, que toda la gloria y la honra siempre es para ti. En el nombre de Jesús te bendigo, un fuerte abrazo, felices fiestas, bendiciones.